Gloria a Dios. Damos gracias al Señor por esta noche, por la comunión de los hermanos. Veo que está sobrecargado de este lado y de este lado hay poquita gente. Gloria a Dios. Me acuerdo la época en la que las damas se sentaban, creo que de este lado, y los caballeros de aquel lado. Sí, sí, ajá. Sí. En aquella época siempre las muchachas eran las que se pasaban por el lado de los muchachos. No sé si se acuerdan. Casi siempre era así. Digo, también pasaba al revés. Gloria a Dios. Bueno, vamos a dar gracias al Señor y vamos a comenzar la carta a los romanos. El hermano Rafi va a poner el audio. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones. La epístola del apóstol San Pablo a los romanos. Capítulo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos,
inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Vemos ahí una imagen, un martillo de lo que usan en los tribunales y una balanza, que eso simboliza la justicia. El tema de todo el libro es la justicia de Dios, pero como habíamos hablado en la introducción, no la justicia de Dios para condenar, a lo cual Él tiene perfecto derecho. Pero Dios, sin dejar de ser justo, justifica al pecador por la fe de Jesús. Y comenzó con el padre de la fe, que fue Abraham. Dice la palabra que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ese término contado es un término contable, lo que saben de contabilidad aquí como Carmen. O sea, Dios se lo anotó en su cuenta. Le fue contabilizado como justo. Para Dios, Dios lo sigue viendo como justo. Y así a todos los que son hijos de Abraham, porque son injertados al pueblo de Dios por la fe. La salutación es la primera parte, que son 7 versos. La salutación en esa época era bastante corta, si acaso 2 o 3 líneas. De hecho, en la carta de la antigüedad siempre se comenzaba presentándose el que escribía. Hoy en día nosotros lo que hacemos es que ponemos primero el destinatario y al final de la carta ponemos entonces, firmamos quién es el que envía. Pero en aquella época no se hacía así, sino que se ponían las 2 cosas juntas y lo primero que se presentaba era el remitente. Yo, fulano de tal, a fulano. Pero Pablo aquí se extiende bastante y son 7 versos. Eso lo hace porque él nunca había escrito a esta gente, ni nunca lo había visitado personalmente, pero sobre todo por eso último. Y entonces quería dar sus credenciales. Y él comienza diciendo: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Es llamativo que él se presenta como siervo, esclavo de Jesucristo. Hoy en día hay gente que se autodenominan apóstoles, ya lo hemos hablado de eso, pero no vamos a profundizar. Pero sí quiero hacer el contraste de que él, en lugar de resaltar que él es apóstol, lo primero que él dice es que él es siervo. Él es esclavo. Y esclavo sin derecho. Derecho nada más para hacer lo que le diga el jefe. Y no era la visión del esclavo como la tenían los romanos y los griegos, que era una esclavitud forzosa, sino la visión que tenían los judíos, que dice el Antiguo Testamento, que cuando un siervo se sentía muy a gusto con un amo, pero le llegaba quizá el tiempo de su libertad, fuera porque la comprara, o fuera porque se la diera el amo, o fuera por lo que fuera, si él quería quedarse con el amo, entonces lo que se hacía era que aquí en la oreja le hacían un hueco, un hoyo, o sea, le horadaban la oreja, y ya eso simbolizaba que esa persona era un esclavo voluntario y quería trabajar con esa persona por su vida entera, no solamente él, sino sus descendientes, porque él se sentía a gusto con ese amo. Él prefería estar bajo esa esclavitud que libre. Eso somos nosotros en Cristo. Gloria al nombre del Señor. Y así él se presenta. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. ¿Llamado por quién? Por Jesucristo mismo. Fíjense que hablamos en la introducción que habían 2 tipos de apóstoles. Los apóstoles normales, que eran todos los que eran enviados, tienen el mismo nombre de apóstol, en el sentido de que son misioneros. Pero el apostolado que tenía Pablo no era un apostolado así, no era misión apostólica, sino que era llamado por Cristo, igual como llamó a los otros 12, incluido a Matías, que fue el último que sustituyó a Judas. O sea, ese tipo de llamado es al cual aquí habla Pablo. Llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio. Lo de apartado, es curioso que la palabra fariseo significa en el original, en hebreo, separado, apartado. Y es como si Pablo dijera: yo antes era un fariseo que perseguía a los cristianos. Ahora soy un fariseo, pero para el Señor, para bendecir a los cristianos. La palabra fariseo no es mala, lo malo es lo que hacían los fariseos. Gloria a Dios. Ese es el problema.
O sea, se supone que era la secta que más rectamente y con más justicia quería cumplir la ley. Y eso no es malo. El problema es que se fueron por el legalismo, por la religiosidad, y se olvidaron del amor y la misericordia. Entonces, apartado para el Evangelio de Dios. ¿Apartado desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Así como Dios apartó a Jeremías desde antes de nacer. Y así como lo apartó a cada uno de ustedes para un asunto en particular. Ya cada quien tiene que averiguar para qué. Y tratar de cumplir el propósito para el cual Dios lo trajo a esta tierra. Nosotros no somos menos que Pablo. No somos menos que los profetas. Solamente que cada quien tiene su posición en Cristo conforme a la medida de la fe. Cada quien tiene lo suyo. Entonces, en lugar de estar preocupándose por el otro, como hablábamos con el asunto de Pedro, que y a este que es nosotros cuidarnos, nosotros hacer lo que Dios quiso que hiciéramos. Gloria a Dios. Entonces, dice aquí que él había prometido desde antes por los profetas en las Escrituras. Sabemos que el Evangelio ya había sido profetizado. El Señor le había dicho a Moisés que iba a enviar un profeta, que tenía el pueblo que seguirlo y que el que no lo siguiera iba a ser desarraigado de su pueblo. Y tenían que oírle. Ese era Jesucristo. Probablemente en el libro de Jeremías es donde más se habla de Jesucristo, sobre todo en el capítulo 53, se habla en los Salmos. O sea, el Evangelio no es algo nuevo. Ya estaba profetizado. Gloria al nombre del Señor. Acerca de su Hijo. El Evangelio fundamentalmente es Jesucristo. Si usted ve a una gente hablando de otra cosa, no es el Evangelio. De hecho, hay quien dice, y miren que es una costumbre mucho en nuestro medio, aunque gracias a Dios que casi aquí ya no se hace, qué bueno, que hay gente que le encanta, por ejemplo, si yo vengo aquí, me invitan a predicar, y yo vengo aquí a dar mi testimonio de todas las cosas que el Señor hizo conmigo. Eso no es predicar el Evangelio. Puede ser que en un momento usted, dentro del mensaje, dé una pequeña anécdota, usted eso está bien. Pero yo tomarme una hora hablando de mí, aún supuestamente sea de lo que Dios hizo conmigo, ese no es el Evangelio. El Evangelio es predicar a Cristo y lo que Dios hizo a través de Cristo. Eso es para que notemos algunas pequeñas diferencias. Por eso dice ahí que el Evangelio es acerca de su Hijo, no es acerca de mí, no es acerca de mi ministerio, no es acerca de nada humano. Cualquier cosa que opaque o baje la gloria de Cristo, aún sea sin querer, va para afuera. Cristo primero y Cristo de último. Y Cristo en el medio también. Eso es así. Gloria a Dios. Entonces, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Eso es porque se está presentando hoy el Jesucristo histórico. Que Jesucristo, si bien era Dios, que lo sabemos, también fue un hombre de carne y hueso. Porque hay gente que quieren tumbar eso. Y si tumban eso, se cae el cristianismo. Porque eso es lo que Juan defiende cuando dice que Jesús vino en carne. Él necesitaba ser humano para salvarnos. Porque solamente siendo humano podía ser intermediario por nosotros. Un intermediario tiene que tener algo con las dos partes. Cristo era 100% humano, por eso se llama el Hijo del Hombre, representante de la humanidad. Eso es lo que significa Hijo del Hombre. Y también era Hijo de Dios. O sea que podía también entonces mediar entre ambos lados. Y bueno, sabemos que por las tentaciones que pasó, podía entonces tener más misericordia por nosotros. Gloria al nombre del Señor, porque Él sabía por lo que nosotros pasamos. Dice este verso 4, es importante, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de los muertos. Esto no quiere decir que Cristo antes de resucitar no fuera Dios. Siempre lo fue. Lo que quiere decir es que cuando Él vino al mundo, vino en debilidad. Vino como esclavo, se puede decir. Como siervo. El siervo sufriente, así le llama Isaías. Entonces, con la resurrección de los muertos, Él fue declarado Hijo de Dios en poder. Es como dice el texto, que Cristo, siendo en forma de Dios, desestimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse y tomó forma de siervo. Fíjense el contraste. Era en forma de Dios. Lo de forma de Dios tiene que ver con la gloria externa, con sus atributos. Él dejó eso. Siguió siendo Dios, pero sin poder, sin ningún tipo de poder. Y fue siervo.
Si Cristo hizo milagros, fue en el poder del Espíritu Santo. Antes de ser bautizado no hizo ni un solo milagro. O sea, era una persona más ahí en la aldea donde vivía. El hijo del carpintero. Por eso dice Isaías, no veíamos en él nada que nos llamara la atención. Nada atractivo. Uno del montón. Ajá, exactamente. Gloria a Dios. Pero aquí dice que él fue declarado hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, el Espíritu Santo, por la resurrección de entre los muertos. Gloria a Dios. Por quien recibimos la gracia y el apostolado. Pablo está hablando en plural, pero está hablando de él mismo. Es una forma de hablar humilde. Cuando usted va a hablar de usted prefiere hablar, dice nosotros. Nosotros esto, nosotros aquello, porque usted está hablando de usted. Porque se ve feo hablar de yo. Por quien recibimos la gracia y el apostolado, por la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. La obediencia a la fe. El mandato del Evangelio es que todos los hombres en todas partes se arrepientan. Gloria a Dios. Entre los cuales están también ustedes que están en Roma, llamados a ser de Jesucristo. Ese llamados es importante. Decíamos en la reunión de los lunes que hacemos los maestros, que en las cartas la palabra llamado tiene un significado universal. Por eso dice un texto, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Pero en las cartas, eso es el Evangelio que tiene ese significado, lo universal. Pero en las cartas, siempre que aparece la palabra llamado, se refiere a los escogidos. Que en teología es lo que se llama llamado eficaz. Si alguien quiere puede investigar por ahí. ¿Qué es el llamado eficaz? Es lo que Dios hace cuando Dios decide salvar a una persona. Que Dios no va a preguntarle, mira, ¿tú quieres ser salvo? No, yo no quiero. Entonces piérdete entonces. Otra vez. ¿Y tú quieres ser salvo? No, Dios no hace eso. Dios lo agarra a usted por la greña y le dice, usted va a ser salvo. No, que yo no quería. ¡Pum! Igual que lo que le pasó a Pablo. Cuando Pablo lo tumbaron de donde lo tumbaron, fuera que tuviera pie en el caballo, lo que fuera, no importa. Pablo nada más pudo decir una sola cosa. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? A lo que Dios llama, con ese llamamiento del cual Pablo está hablando ahí, no dicen que no. Ahora, no dicen que no porque Dios los obligue, como a veces se malentiende. Me gusta poner el ejemplo siempre del loco. O del que tiene problemas mentales, que anda en la calle comiendo basura. ¿Por qué él come basura? Porque es loco. Como Nabucodonosor, que estaba loco también. Sabemos que estaba loco porque cualquiera que, como el pastor que ha estudiado ciencias de la psicología y todo eso, lo que le pasaba a Nabucodonosor tenía problemas mentales. Él perdió la razón. Comía hierba como los animales. Y lo que hacían los otros, que también era un asunto de Dios, era cuidarlo porque a los 7 años tenía que recuperar el reino. Que también se ve que Dios estaba en el asunto porque eso normalmente no pasa. Y se volvió loco, quitan eso y ponen al hijo. Sin embargo, Dios puso en ellos que esperaran. Bueno, el caso es que el loco come basura porque está loco. Bebe agua de la coneta, anda desnudo, tira piedra, si es que alguno tira piedra. Pero cuando coge el tino, como le pasó al endemoniado gadareno, lo primero que ya no quiere andar desnudo, quiere ropa. Y quiere irse con su familia. Y ya no quiere beber agua de la coneta. Y no quiere comer comida de cerdo o de la basura. ¿Por qué? Porque ya tiene tino. Exactamente lo mismo pasa cuando a alguien, Dios le abre los ojos y nace de nuevo por el poder del Evangelio. Es imposible que quiera volverse atrás. ¿Puede cometer errores? Sí. Dios, se cae, Dios lo levanta. Eso es lo que se llama la seguridad de la salvación. Que mucho habla esta carta. Que también a veces es un tema muy malentendido. No estamos diciendo que como yo no soy salvo, ahora voy a pecar. Es el mejor ejemplo de que usted nunca fue salvo. El que es llamado a salvación, que es el llamado del cual habla aquí, se santifica. ¿Puede cometer un error? Sí. Pero Dios no lo va a dejar en el suelo. Dios lo va a levantar. Y cuando peca, le va a doler. Y se va a levantar. Gloria al nombre del Señor. Por el poder de Dios, por cierto. Entonces, dice aquí, entre los cuales están también ustedes que están llamados a ser de Jesucristo. A todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, ¿verdad? Ese es el llamado. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ese gracia y paz, aquí Pablo combina la gracia, que era charis en griego, que era un saludo de grecorromano, con la paz, que era el shalom de los hebreos, que es el saludo hebreo. Entonces él mezcla ambas cosas, que ambas cosas son de Dios, la gracia y la paz. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y aquí aparece una de las montones de veces en las que en el Nuevo Testamento aparecen siempre
el nombre del Padre y el nombre del Hijo juntos. Que los que andan buscando su perdición siempre tuercen. Porque este es un texto que, textos así son los que le encanta coger, por ejemplo, los testigos de Jehová. Para decir, míralo ahí, cómo están separados, el Padre es uno y el Señor Jesucristo es otro. Ahí dice todo lo contrario. Ahí está diciendo que la misma gracia y la misma paz que da el Padre es la misma gracia y la misma paz que da el Hijo. Porque son lo mismo. Ahí ese ahí conectivo lo que está diciendo es que son una misma cosa. Sin embargo, textos así les encanta a ellos cogerlo para torcerlo y decir que son diferentes. No, todo lo contrario, son lo mismo. Porque lo que hace uno, lo hace el otro igualmente y de manera indistinta. Gloria al nombre del Señor. El deseo de Pablo de visitar a Roma. Pablo da gracias al Señor porque la fe de ellos se ha difundido por todo el mundo. Y aquí todo el mundo significa el mundo conocido, no significa todo el mundo de todo el mundo. Se refiere en este caso al Imperio Romano, a eso específicamente. Y es bueno decir esto porque a veces en la Biblia hay muchos textos donde se habla de todo el mundo y pensamos que es todo el mundo. Cuando vemos el contexto no siempre es así. Y esto tiene que ver mucho a veces hasta con la salvación. No siempre todo el mundo significa todo el mundo. Todo el mundo muchas veces significa, aunque ese no es el tema ahora, pero ya llegará el tema porque en Romanos se aparece también. Muchas veces todo el mundo significa de todo pueblo, como dice en Apocalipsis, pueblo, lengua, nación, sexo, posición económica. O sea, Dios tiene gente en todos los lugares. No quiere decir que todo el mundo se va a salvar. Y no es que no queramos que todo el mundo se salve, sino que la Biblia revela que no todo el mundo se va a salvar. Entonces yo torcería la escritura si dijera que sí cuando la Biblia dice que no. Ese es el punto. Porque a veces hay gente que quiere ser más bueno que Dios. Nosotros repetimos y predicamos y enseñamos lo que la Biblia enseña. Aún quizá nuestra modo de ver carnal, pensemos, no, pero que así es mejor. No, lo que usted piense no es mejor que lo que Dios dijo. Entonces es bueno que nos quede claro, gloria al nombre del Señor. Bueno, el punto está. Dice Pablo, que la fe de Dios se divulga por todo el mundo, porque Él es testigo de que, testigo Él es Dios, ahí Él está jurando por Dios, es un tipo de juramento, poniendo a Dios por testigo, a quien sirve en el Espíritu, en el Evangelio, de que sin cesar hace mención de los romanos en sus oraciones, gloria a Dios, rogando que de alguna manera tenga al fin la voluntad en un propio viaje para ir a Roma. Pablo era una persona que no hacía nada si no era en la voluntad de Dios. Ahora bien, una buena pregunta, ¿cómo funciona esa voluntad de Dios? Sencillo, no hay que complicarse la vida. No hay que estar tirando una monedita al aire para ver cuál es la voluntad de Dios. Miren, la forma más sencilla de saber cuál es la voluntad de Dios, y es bastante sencilla, que tiene que ver con la providencia, como a veces se le llama a Dios de una manera indirecta, es, si usted quiere hacer algo, por ejemplo, usted está en su trabajo y quiere un ascenso, usted hace bien su trabajo, hace todo lo que le toca hacer. Si el ascenso no llega, aún sea porque alguien le esté sorchando el palo o lo que sea, cálmese, no es su tiempo, porque todo está en el control de Dios. Y para los hijos de Dios, Dios tiene lo de Él sí o sí en su tiempo. Ahora, lo que usted no debe hacer es dejar de hacer lo que a usted le toca. Entonces, si después de usted hacer lo que a usted le toca, usted ve que los caminos parece que se cierran, no es Satanás que lo cierra, porque volvemos a decirlo otra vez, Satanás no tiene nada que ver con los hijos de Dios. Y si algo tiene que ver es porque Dios le da permiso limitado. O sea que quien sí tiene que ver con los hijos de Dios es Cristo. Como dice la palabra, nuestra vida está escondida en Cristo. Dice hasta una canción así, el diablo no me puede tocar porque mi vida está escondida en Dios. Nuestra vida es Jesucristo y está escondida en Dios. Entonces, si es así, le va a pasar lo que le pasó a Pablo. Pablo dice, más adelante lo vamos a ver, que él que ha querido visitar Roma, pero ha sido estorbado. Vamos a ver por qué ha sido estorbado. Verá, él dice aquí que rogando de que de alguna manera tenga por fin la voluntad de Dios un propio viaje para ir a ustedes, porque deseo verle y comunicarle algún don espiritual. Vamos a ver lo del estorbado más adelante, a fin de que sean confirmados. ¿Qué don espiritual es ese del cual Pablo habla para ser confirmado? Muchos dicen que podía ser un don espiritual como Pablo le imponía la mano a Timoteo, ¿verdad? Otros dicen sencillamente que era compartir la palabra. Compartir la palabra. Yo soy de los que me inclino más a pensar en eso último, que no era tanto
aunque eso podía ser, pero esa sería la excepción, no la regla. Era más compartir la palabra. ¿Por qué pensamos así? Yo sé lo que lo pienso. Por lo que dicen los versos siguientes. Dice, verso 12, esto es, para que mutuamente, voy a leerlo desde el 11 para que se entienda todo de corrido. Porque deseo verlos para comunicarles algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. David saca la iglesia católica el asunto de la confirmación. Según la iglesia católica, ¿cómo se llama? El sacramento de la confirmación es el equivalente a lo que sería en la Biblia el recibir el Espíritu Santo. Según ellos, bueno, son cosas de ellos. El caso es que dice, esto es, aquí viene la explicación, ¿a qué se refiere con lo del don espiritual? Para que mutuamente seamos confortados por medio de la fe que nos es común a vosotros y a mí. O sea, que la idea sería que si ese es el don espiritual, lo que dice el verso 12, entonces ustedes también van a dar un don espiritual a mí. Yo soy Pablo, yo voy a recibir un don espiritual de ustedes y ustedes van a recibir un don espiritual de mí. Yo lo voy a confortar a ustedes por medio de la palabra, por medio del salmo, por medio de la palabra, porque esa es la manera. Y ustedes me pueden aconsejar a mí, ¿verdad? Y yo lo puedo aconsejar a ustedes y mutuamente nos vamos a edificar. Y dice el verso 13, gloria a Dios, un momento, ok, bueno, perdón, vamos al verso 12, perdón, ahora estoy yo perdido. Dígame, pastor. Amén. El micrófono. Disculpe, hermano. Empieza otra vez, pastor, por favor, para que escuchen la gente de las redes sociales. Sí. Estoy diciendo que probablemente se refiera a la capacitación espiritual. Podía ser la capacitación espiritual, podía ser las bendiciones o podía ser un don especial. Sin embargo, lo que dice el 12 parece indicar que era una capacitación espiritual donde ambos fueran edificados. Amén, amén. Que es lo que usualmente se conoce como el discipulado. O sea, como hoy en día le dicen en las empresas el coaching. Alguien que está ahí al lado tuyo para guiarte, para entrenarte. En la Biblia le llama eso más bien el discipulado. O sea, como Pablo dice en otro lado, yo estoy entre la espada y la pared. Me quisiera irme con el Señor, eso es morirse. Pablo está diciendo que si el Señor lo llama, está preparado. Pero no sé qué hacer, si irme con el Señor o quedarme con ustedes. Pero es mejor yo que me quede con ustedes, dice el mismo, porque así les sirvo de edificación y puedo colaborar en su crecimiento espiritual. Gloria a Dios. Entonces aquí dice el verso 13, que fue lo que hablamos ahorita. Dice, no quiero que ustedes ignoren que muchas veces me he propuesto ir a ustedes, pero he sido estorbado hasta ahora para tener también entre ustedes algún fruto como entre los demás gentiles. Más adelante, el verso 14 o 15 por ahí, Pablo explica por qué fue estorbado. ¿Por qué había sido estorbado? No fue por Satanás, otra vez le digo. Era porque Dios no lo había dejado que se moviera de esa área. Vemos Hechos de los Apóstoles que en una o dos ocasiones él trató de irse a un lugar y el Espíritu se lo prohibió. No, para allá no. O sea, no es el momento. Ahí se va a predicar, pero después, ahora no, es para acá. Por lo menos en dos ocasiones estudiamos en Hechos, cuando estudiamos el libro de Hechos. Pablo trató de ir a predicar a ciertos lugares y el Espíritu le dijo, no, aquí no, para allá. Pero esa era una manera. Otra manera del Señor prohibir las cosas a Pablo sencillamente era utilizando hasta los mismos instrumentos de Satanás. Usted quiere predicar para acá, se le hace una rulla, una posición, usted tiene que coger para acá. No fue que usted no quiso coger para acá, las circunstancias. Entonces ahí viene lo que dice el texto. A los que aman al Señor, todas las cosas ayudan a bien. Entonces, no es malicia del diablo, como dicen alguna gente. No. No es malicia del diablo. Es Dios que está obrando. Y haga lo que Dios le dice y siga para adelante. Se cerró una puerta aquí, Dios abre dos allá. Si lo prohibieron predicar aquí, quién sabe, quizás Dios lo necesita a usted allá. Gloria a Dios. Y dice que para tener también entre ustedes algún fruto, como entre los demás gentiles. ¿Qué fruto era ese? Probablemente conversiones, lo primero, alma ganada para el Señor, y también crecimiento espiritual entre los mismos romanos. Y dice, ya para terminar esta sección, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, verso 14, soy deudor. Griegos y no griegos.
¿Quiénes eran los griegos? Usualmente se hablaba de los gentiles. Pero en este contexto específicamente, este texto se refiere a griegos de verdad y a gente que habían sido influidos por la cultura griega. ¿Verdad? Porque aquí la otra palabra que se traduce como no griego, hay versiones que traduce bárbaros, que ya eran gente que no estaba influenciada por la cultura griega, que es lo que hoy en día conocemos el norte, los países del norte en Europa, Alemania, no recuerdo qué otros países están por ahí arriba, que son países nórdicos. Esa gente eran los bárbaros de esa época. Entonces, lo que aquí se traduce como no griego son bárbaros. Y después también Pablo sigue mencionando otro tipo de gente, a sabios y no sabios. En este caso, ¿quién eran los sabios? Los mismos griegos, porque eran los que tenían la cultura. Y a no sabios. A todo tipo de gente Pablo era deudor. O sea que el evangelio debe predicársele a todo el mundo sin discriminación. Así que en cuanto a mí, pronto voy a anunciarles a ustedes el evangelio, también que ustedes que están en Roma. Hay quienes dicen que eso de anunciar el evangelio, aunque ahí habla los romanos, se está hablando de los romanos que no son convertidos. Yo creo que eso es así, pero no creo que sea necesariamente así necesariamente, sino que una cosa no quita la otra. El evangelio, principalmente la gente que más lo necesitan, contrario a lo que la gente pudiera pensar, no es tanto el mundo, es la iglesia. ¿Por qué? Bueno, porque, el Señor hace que la gente del mundo nazca, son bebés espirituales, y después lo vamos a dejar morir. Veámoslo en términos humanos. La parte más sencilla es que nazca el bebé. Díganselo a Carmen que tiene esos dos guardaespaldas ahí al lado. ¿Cuánto tú has gastado en esos dos? Esa es la parte más sencilla. Bueno, no es la más sencilla porque el poder de Dios tiene que convertir a esa persona. Pero quiero decir que después viene un largo camino para confirmar a esa gente, para que permanezcan hasta el fin. Y Dios utiliza seres humanos porque nosotros somos colaboradores de Dios. A veces creemos que Dios tiene que bajar del cielo a hacerlo todo. No. Dios para hablar con usted usa el pastor, usa el hermano, puede usar hasta el inconverso. Entonces, esa parte de predicar el evangelio no solamente es a los inconversos, es fundamentalmente a la iglesia para confirmarlos. Y el evangelio no es nada más decirle a la gente arrepiéntete. El evangelio es, como dice Hechos, todo el consejo de Dios. Todo lo que está en la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, que está hecha para nuestra edificación y para que nosotros seamos, como dice el texto, toda escritura, ¿cómo dice? Es útil enseñar, redarguir, corregir y en ruina justicia para toda buena obra. Amén. Entonces, eso es. Entonces, el evangelio es para todo eso. Gloria a Dios. El poder del evangelio. Esta es la verdad central de todo el capítulo y de todo el libro. Porque no me avergüenzo del evangelio. Y fíjense que el texto más conocido de esos dos es el 16, pero no es el más importante. Dice Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Eso viene en el original dinamis, que dime la palabra dinamita. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego. Pero ¿por qué dice ahí que es poder de Dios? Porque aunque nosotros decimos, y no está mal, acepta a Cristo para que te salves, el hombre no puede aceptar a Cristo. Esto ya es algo interno, sígalo diciendo por allá afuera y no hay problema. El problema no es que usted lo diga, sino que usted sepa lo que significa. Así como usted va ahora mismo a un cementerio o a un velorio y va y, imagínese que el Señor le dijera a usted, que de hecho ya pasó una vez, aunque fue en visión, el Señor le dijera a usted, fulano, vaya, predíquele a ese muerto que está allí en la funeraria de Cristo Rey. Quizá uno no va, ay no Señor, ¿cómo? ¿El qué? Pero no va a ir, ya se murió. Bueno, cada vez que usted le predique el evangelio a cualquier gente por allá afuera, pasa exactamente lo mismo. Dice la Biblia que nosotros estábamos muertos espiritualmente, en delitos y pecados. Y un muerto, como le pasó al profeta Ezequiel, no oye, ni entiende, ni ve. Por eso, cuando el Señor le dijo a Ezequiel, eso muerto, ¿tú crees que van a vivir? Él fue inteligente. Eso tú eres que sabes. ¿Verdad? ¿Tú eres que sabes? Si tú lo dices, sí. Ahora, si tú no intervienes, no creo.
Tú lo sabes. Entonces, el poder de Dios es lo que transforma las vidas. Y no está mal que usted le diga a una gente, conviértete, arrepiéntete. Porque en este caso, cuando usted hace eso, lo que está pasando es que la parte humana de él, que es la única que puede servir para algo, porque del otro está todo muerto, él puede hacer una sola cosa bíblicamente hablando. Que es un texto que no me canso de repetirlo. Si oyeres su voz, no endurezcas tu corazón. El pecado del hombre, Dios no condena al mundo que se pierde porque no quieren aceptar a Cristo. Digo, en cierto modo sí, porque la Biblia lo dice. Pero la razón principal es porque endurecen su corazón, que es lo mismo que el que no quiere aceptar a Cristo. Porque el Señor sabe que nadie puede aceptar a Cristo. Somos aborrecedores de Dios antes de que el Señor nos llame. Aborrecedores a muerte. El Señor atrás y uno corriendo adelante. Muchacho, párate ahí y uno huyéndole al Señor. Hasta que el Señor te hace caer. Y qué bendición ese tropezar, ¿eh? Tropezar con la piedra de tropiezo, en este caso para salvación. Gloria al nombre del Señor. Entonces, es el poder de Dios el que salva a la humanidad. Por eso decíamos, cuando hablábamos del Evangelio de Juan, a ver la hora para que no se me pase. Sí, decíamos que en el original, lo puede buscar alguien en un diccionario de hebreo y griego, cuando dice, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre. ¿Por qué que nadie puede venir a Cristo si no lo trae el Padre? Porque nadie quiere venir a Cristo. No hay uno bueno, ni siquiera uno. Todos se debieron a una. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Eso lo dice el Salmo y lo repite Pablo en Romanos otra vez. Entonces, tiene el Señor que escoger a lo que Él llamó desde antes de la fundación del mundo, traerlos a Cristo. Entonces Él dice el otro texto, que ese sí nos encanta repetir. El que a mí viene, yo no lo echo fuera. Gloria a Dios. Entonces dice el verso 17, para ya pasar a la segunda parte, que es más importante que el 16, que es la parte central de todo el Evangelio. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. O sea, a través del Evangelio, la justicia de Dios no es condenar al mundo, a lo cual él tendría derecho, sino salvar al mundo. Aquí el mundo significa a los que el Cristo le dio al Padre. Por eso es que digo que mundo o todo no significa siempre todo el mundo. Según el contexto se entiende lo que significa. ¿Me explico? Ahora, se le predica a todo el mundo porque lo de sacar dentro lo del mundo los escogidos, eso es problema de Dios, no de nosotros. A mí no me toca decir, este sí, este no. No, Dios me libre. El Señor me parte en cuatro. Si yo se me ocurre una cosa así. Pero hay que predicarle a todo el mundo y el resto del Señor lo hace. Gloria al nombre del Señor. Y dice, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Qué significa eso? Fe de principio a fin. Las obras son el producto de la fe y son necesarias. Gloria al nombre del Señor. Son necesarias porque es la señal, la evidencia de que Cristo está trabajando en una vida. Ese es el fruto. Pero todo es por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Hay gente que se agarran de ahí para no trabajar. Gracias a Dios ya oigo menos gente que menciona eso así. Pero el justo por la fe vivirá. Gloria al nombre del Señor. Que aparece eso, por lo menos 2 profetas en el Antiguo Testamento mencionan eso. Creo que Habacuc y no me acuerdo qué otro. Gloria a Dios. Entonces, ese es el centro del Evangelio. Cómo Dios justifica al pecador, imputándole los méritos de Cristo, las perfecciones de Cristo, su santidad, su justicia, y Cristo cargando entonces con los delitos del pecador, con toda su maldad, con todo su pecado, y clavándolo en la cruz. Gloria al nombre del Señor, clavándolo en la cruz. Para que ya Satanás no tenga ningún agarradero para decirle al Padre, mira, ellos hicieron esto, mira, hicieron aquello. No, pero mi hijo murió por ellos. Y ellos viven en la santidad de mi hijo. Gloria al nombre del Señor. Deténlo ahí, Nino, que Sí. aquí hay que entender el término fe. Es interesante que nosotros entendamos lo siguiente. Tú acababas de decir en el verso 16, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Lo que quiere decir que el Evangelio se hace efectivo en nosotros porque el poder de Dios está impregnado en él. Amén, amén. Ahora bien,
para que nosotros podamos creer, entonces tiene Dios que poner en nosotros el don de fe. Oigan bien, porque por eso es que la salvación es todo obra de Dios. Amén. Es verdad que nosotros tenemos que creer, y si no creemos no somos salvos. Así es. Pero aún el creer es un don que Dios pone en nosotros. Ahora bien, la fe en sí tiene 3 elementos que nosotros tenemos que estar claros en él. Número 1, el elemento de confianza. Nosotros tenemos que confiar en él. Número 2, el compromiso. Y número 3, la obediencia. Entonces, para que una fe esté consumada, tienen que darse esos 3 elementos. Amén. Tiene que haber, Chabela dice que lo repita, tienen que darse 3 elementos para que la fe sea consumada. Número 1, confianza en Dios. Es fundamental que nosotros tengamos confianza en Dios. Número 2, compromiso. Y número 3, obediencia. Esos 3 elementos tienen que estar conjugados para que entonces haya una fe efectiva. Pero ese don, para que eso suceda, lo pone Dios en nosotros a través del Espíritu Santo. Amén. Amén. Así es. Gloria a Dios. El Señor pone el don y ese don da fruto. Gloria al nombre del Señor. La culpabilidad del hombre. Esta es la última sección del capítulo. Vamos a, antes de entrar a esta sección, explicar algo rápido de Romanos, porque esta sección comienza algo que se sigue desarrollando en los capítulos 2, 3 y así sucesivamente. Por lo menos hasta el capítulo 11 es que se desarrolla todo el tema de la salvación, pero la salvación, como creo que dije los otros días, cuando usted le predica a alguien, tiene que explicarle que Dios lo quiere salvar, pero ¿salvar de qué? Que es algo que casi nunca se hace. La gente se entera después de que ya se convierte y ya entonces tú te enteras más bien qué fue lo que pasó y todo eso. Pero no se predica eso. Y muchas veces no se predica eso porque al que lo hace lo miran mal. Ay, pero tú sí eres duro. Tú hablas del amor de Dios. ¿Y de qué tú estás hablando? Es que primero, para usted hablar de que Dios lo va a salvar, tiene que decir salvar de qué. La palabra salvación significa rescate. Significa eso mismo, salvación. Entonces, ¿de qué me van a rescatar? De la ira de Dios. Ahora bien, ¿y Dios por qué está irado conmigo? Entonces, todo eso Pablo empieza a explicarlo. Y empieza a explicarlo, explicando la culpabilidad, valga la redundancia, explicando la culpabilidad del hombre. Primero, del gentil, que no conoce a Dios, no tiene excusa. No, que yo no conocía al Señor, que yo no conocía las Escrituras, aún así no tiene excusa. Vamos a ver por qué. Luego pasa al judío, que se cree bueno, que lo que es un, ¿cómo se llama? Esta gente que son moralistas. El problema con el moralista es que critica lo que el otro hace, pero él hace exactamente lo mismo, solamente que lo hace escondido. Y como nadie lo ve, entonces se cree bueno. O quizá él hace su pecado, pero entonces es muy religioso y se cree bueno por eso. O quiere hacer obra por ahí para justificar la maldad que hace y creerse bueno. Ese es el moralista. Eso eran en este tiempo los judíos. Eso, en los capítulos que vienen eso va. Entonces Pablo empieza desarmando cualquier justificación de gentiles y judíos. Y la idea de Pablo, miren qué curioso, para que ustedes vean lo que es contrario a lo que nosotros hacemos hoy en día. La idea de Pablo es condenarlos. Decirle, ustedes son hijos de Satanás. Ustedes van para el infierno que van. Esa es la idea de Pablo. Digo, no así literalmente. Entonces, luego de que los convence de que ustedes de verdad están bajo el dominio del otro señor, ¿verdad? Del otro. Entonces les presenta por qué ellos necesitan salvación. Mira, o sea, Pablo los acorrala literalmente. Acorralarlo hasta que no encuentren salida. Lo arrincona. Y después de que están bien arrinconados ahí, entonces le dice, mira, aquí está la salida. Aquí está la salida. Entonces, ese es el verdadero evangelio. Cualquier otra cosa que nosotros predicamos que no sea así, quizás puede ser algo del evangelio, como la leche. Cuando usted le echa agua, usted la prueba, todavía sabe leche, pero ya no es tanta leche, no. Usted le está echando agua y la está contaminando. Ese es el verdadero evangelio. Gloria al nombre del Señor. Entonces, vamos a ver rápidamente la culpabilidad del hombre. Fíjense. Aquí Pablo empieza por la mala noticia. Para usted primero dar la buena noticia, evangelio significa buena noticia, ¿verdad? Primero tiene que dar la mala. ¿Cuál es la mala?
que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ahora la pregunta es, ¿cómo el hombre detiene con injusticia la verdad? Con solamente el hecho de que usted no quiera buscar al Señor y arrepentirse, ya usted está en ese grupo. Con el solo hecho de que usted quiera vivir su vida a su manera, para que veamos que no es que hay que ser tan malo así, hay que ser malo. Que usted quiera vivir su vida a su manera, aún sea de una manera religiosa, como hay gente, ya usted está en ese grupo. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Ahora, ¿cómo se revela la ira de Dios? Más adelante lo vamos a ver. Se revela que en la medida en que esa persona se aparta de Dios, Dios se lo entrega a Satanás. A ver si no se me olvida esta palabra, que la leí en un comentario. Verdad rechazada es verdad negada. Algo así era que decía. No sé si usted se acuerda, pastor. Algo así. O sea, ¿qué quiere decir? Cuando usted deliberadamente se niega a ver las cosas que son evidentes, usted no es peor ciego que el que no quiere ver. Entonces, ¿qué Dios le trae a usted? Ceguera espiritual. No el diablo que se la trae Dios. Usted no quiere buscar la verdad de Dios y usted quiere seguir buscando la mentira. Entonces Dios llega un momento que se cansa de usted y le dice, ¿tú quieres mentira? Espérate. Aparta todo lo que es gracia. Voy a explicar esto rápido, para ir rápido con esto, porque esto no quiero dejar de explicarlo. Sí, bueno, déjenme explicar esto rápido. Miren. La gracia de Dios, hay dos tipos de gracia. La gracia general, todo el mundo respira, todo el mundo ve el sol que sale todos los días, todo el mundo come, la mayoría por lo menos. Hay muchas bendiciones que hasta el impío por mamá lo tiene. Y hay una gracia particular, que es la que Dios tiene con sus hijos, a lo cual Él tiene perfecto derecho, porque Él dice que tendré misericordia a quien yo quiera. Ahora bien, quiero referirme a los inconversos. Aún los inconversos, si no son todos los malos que pudieran ser, es porque la gracia de Dios los protege. Si ahora mismo Dios quitara toda su gracia del mundo que no le conoce, ahora mismo Satanás, que es quien lo controla, aunque ellos crean que no, se matarían los unos a los otros ahora mismo. Y se armarían guerras así, por una pica de ojo. La gracia de Dios es lo que provoca que el Satanás no controle hasta donde él quisiera a los que están bajo su poder. Para que ustedes vean que la gracia aún está allá afuera. Y un ejemplo de eso, que siempre me gusta poner, es los hijos de David. David no era un padre muy perfecto que digamos, era un padre medio lascivo. Lascivo no, ¿cómo se llama cuando uno deja pasar las cosas? Es otra cosa. ¿Cómo es? Permisivo, sí. Bueno, gracias. Sí. Pero sin embargo, antes de que David pecara, los hijos estaban controlados, estaban tranquilos. Nada más fue que David metiera la pata y la metiera hondo para que Dios quitara el cerco. De una vez uno se enamora de la hermana, la viola, y el otro, que es hermano de padre y madre de la violada, lo mata, sale corriendo ese Absalón, se va para donde su mamá, que es una impía, porque también él tenía mujer impía, David, por asunto de ¿cómo se llama? Cosas políticas, matrimonio político. Se va para allá, vuelve como a los 2 años. El papá no lo quiere recibir y después se le mete en la cabeza a él que quiere tumbar al papá, darle un golpe de estado y lo anda correteando. Y lo último que se le ocurre a David, que todavía estaba medio turleco, es querer censar el pueblo. Todo eso es casualidad, ¿no? Eso es cuando la gracia de Dios se retira. Entonces, cuando vemos aquí que dice que Dios los entregó, que lo vamos a ver más adelante ahora, es eso. Basta ahora con que Dios retire su gracia y Satanás tiene campo abierto. Es lo que la Biblia enseña, aunque en este caso no es para perdición. Cuando la Biblia a cierta gente en la iglesia dice, Pablo, entréguenselo a Satanás. En palabras básicas, bótenlo de la iglesia. Que pase el trabajo allá afuera. Que lo atraquen, que lo metan preso. Que se enferme. Hay que quebrantarlo. El Señor lo está quebrantando así. Entonces, cuando Él reconozca que Él no es nada sin Dios, entonces vuelve mansito aquí para su salvación. Eso es así. Entonces, ahí dice que la ira de Dios se revela contra toda impiedad. Porque lo que Dios se conoce, está hablando de los inconversos, de los paganos en aquella época. O sea, ellos no tienen excusa por el hecho de que ellos no conozcan la Torá, que no conozcan la ley de Dios. ¿Por qué? Porque lo que de Dios se conoce les fue manifestado. Pues Dios se lo manifestó. ¿Cómo? A través de las cosas
dice aquí que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y divinidad, claramente son visibles a través de la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, el hecho de que el pueblo, alguien por ahí que nunca haya conocido el Evangelio, que todavía puede ver gente así, no tiene excusa para decir que no, que como yo nunca conocí a Dios, nunca me predicó, por eso yo me perdí, tú no me puedes condenar, Señor. No, no. A través de la naturaleza Dios deja ver su gloria. Y a través de eso la gente puede entender que el Dios que creó el universo es un Dios moral y que no va a dejar que tú hagas lo que te dé la gana. Entonces Pablo dice aquí, ya lo establece en el verso 21, que ya habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Entenebrecido quiere decir que fue lleno de tinieblas. Y fueron de mal en peor, que eso es lo que vamos a ver más adelante. Vamos a ir rápido ahora para ganar tiempo. Nino, dígame, pastor. es importante que nosotros entendamos que independientemente de la ley de la Torá, Dios ha puesto la ley moral en el corazón, en la conciencia de cada ser humano. Amén, sí. Por eso Pablo en una ocasión dice, y los que murieron sin ley, ¿por qué ley serán juzgados? Y él mismo responde, por la ley de la conciencia, amén, que ha sido escrita en el corazón. Es decir, que la ley moral de Dios, independientemente de que la gente no haya oído hablar nunca de religión, está escrita en la conciencia de cada ser humano. Cada ser humano, por la conciencia, entiende lo que es bueno y lo que es malo. Amén. Es así. O sea, la ley moral que Dios puso en el corazón y la naturaleza son suficientes para que la gente, si quiere buscar a Dios, como dice en Hechos también, aunque sea a tientas, le encuentre. Y dice el mismo Pablo, Lucas, bueno, es Pablo que lo dice, es Lucas citando a Pablo en un discurso, creo que en Grecia. Pero Dios no está lejos, dice Pablo en esa ocasión. Entonces dice, profesando ser sabios se hicieron necios. ¿A qué me llama eso la atención? Ahora, trayéndolo a este mundo, una aplicación práctica. Hubo un señor que murió que se llamaba Stephen Hawking. Quizás muchos lo conocían. Era un señor que estaba en una silla de ruedas. Era un gran científico, muy inteligente. No creía en Dios, ateo. De hecho, él atacaba la religión ferozmente a través de su falsa ciencia. Y se murió así. Lamentablemente no creo que esté en buen lugar. El caso es que Dios lo enfermó, una forma de quebrantarlo, a ver si así aprendía. Él hablaba, porque tenía una parálisis en el cuerpo entero, a través de una computadora, que él moviendo los dos deditos que podía, movía y la computadora interpretaba lo que él escribía, y una voz mecánica que sonaba rarísimo, como una voz de robot. Lo pueden buscar en internet, hay muchos videos de él. Ahí se aplica eso. Ahí está la ley, la falsa evolución, es producto de eso, que dice que profesando ser sabios se hicieron necios. Entonces, si usted cree que usted vino del mono, usted va a ser como los monos y va a actuar como los animales. Si usted cree que usted es un animal, como profesa hoy en día la ciencia, gracias. Si usted cree que usted viene de un animal, es porque por eso usted vive como un animal, acostándose con quien usted quiera, como los animales que no se casan. Hoy tiene una, mañana tiene otra, bebiendo mucho, droga, robando, haciendo todo lo que le parezca, porque usted no tiene ley moral. Entonces, en la medida que usted se aleja de Dios, Dios lo va soltando. Tú no quieres estar conmigo, pues vete para allá, que vete con el otro. Entonces, dice aquí, fíjense, de aquí en adelante viene una progresión descendente. Aparece por lo menos 3 veces la palabra Dios los entregó, Dios los entregó, Dios los entregó. Lo de entregar tiene mucho que ver, a ver si no se me va la idea, con lo... Bueno, ahora no me llega. Tiene mucho que ver lo de entregar con lo que sucedía, por ejemplo, en la guerra. En la guerra, por ejemplo, una persona No, la guerra no. Voy a soltar esa parte para no decir una cosa por la otra. Continúo. Van descendiendo de manera progresiva. Lo primero que muestra aquí es el peor pecado que hay, probablemente. Porque de ese pecado vienen todos los demás. Que es la idolatría.
Pero aquí la idolatría no solamente se refiere a idolatría en cuanto a adorar una imagen. Cualquier cosa que usted ponga en lugar de Dios es idolatría. De hecho, hasta los ateos, que son marxistas, leninistas y todo lo demás, ellos dicen que no adoran a Dios, pero entonces adoran a Lenin, adoran a Stalin, adoran a Mao Zedong, y esos son sus dioses. Y nada más viven hablando de eso. Otros adoran la ciencia, nada más viven hablando de la dichosa ciencia. Y así por el estilo. Entonces fíjense cómo empieza la degradación. Dice el verso 23. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Fíjense la degradación cómo va. Puede ser una imagen de un hombre que usted adore, como César, por ejemplo. En la antigüedad se hacían imágenes de los reyes para adorarlo, ¿verdad? Después están las aves que están volando, están más arriba, ¿verdad? Los cuadrúpedos están más abajo. Y más abajo de los cuadrúpedos están los reptiles. ¿Por dónde están los reptiles? Arrastrándose por el piso. Entonces, si usted adora ese tipo de cosas y va bajando, hombres, aves, cuadrúpedos, reptiles, así también su moral va bajando. Literalmente. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Fíjense cuál es el orden. El hombre peca. Verso 23. Dios los entrega a que pequen más todavía. No que Dios los pone a pecar, sino que Dios los suelta que ellos hagan lo que quieren hacer. Esa misma secuencia la vamos a ver por lo menos 2 veces más. Dice, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Cómo lo deshonraron? Vamos a ver. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira usualmente en el Antiguo Testamento siempre se refiere a idolatría. Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Por eso que dice el verso 25, el verso 26 dice otra vez, Dios los entregó. Usted peca, Dios lo entrega. Lo entregó a pasiones vergonzosas, pues aún su mujer cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Aquí está hablando del lesbianismo y también está hablando probablemente de mujeres que les gusta practicar las relaciones íntimas por donde no es, para decirlo de una manera que no entiendan los menores. Contra natura. Amén. Gloria al nombre del Señor. Ejemplo de eso, Sodoma y Gomorra. En Sodoma y Gomorra no solamente habían, homosexuales y lesbianas. También se practicaba el incesto. El mejor ejemplo de eso son las hijas de Lot, que emborracharon al papá, se acostaron con él, y de ahí salieron 2 naciones de cada hijo que le hicieron una vida imposible a Israel tiempo después. Y habían todo tipo de pecados imaginables, no solamente homosexualidad en Sodoma y Gomorra. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. O sea, el pago. Hay tercida, gonorrea, todo tipo de enfermedades venéreas que hoy en día existen y las que probablemente surjan. Y aún así la gente, en lugar de arrepentirse de los 80, los 70 creo que fue que comenzó el SIDA, han ido increciendo, como dicen, aumentando. Ahora es que la comunidad gay acogió fuerza en esta época, en lugar de arrepentirse. Gloria a Dios. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces ya aquí Pablo da una lista larguísima de cosas malas y faltan, a lo cual hacen esa gente luego de que Dios los suelta a su suerte. Ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Qué significa una mente reprobada? Una mente, un corazón ciego, que no ve, que ya no discierne. Ahora, la pregunta es, ¿Dios es justo haciendo eso? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí? Más que justo. Ahora, aún así, para que ustedes vean que no hay contradicción, hay cosas que pueden aparentar contradictorias en la Biblia, pero no lo son. A nosotros como cristianos nos toca orar por toda esa gente. Dios los entregó y es un asunto de Dios con ellos. Y la relación es que Dios le abra los ojos y el entendimiento para que se arrepientan y vengan a la luz del Evangelio.
Entonces, dice, la lista larga, que la vamos a hacer solamente a leer, quizá dar algún matiz, alguna cosa, dice, estando atestado, la palabra atestado significa estando repleto, prácticamente inundado, apretujado, como si el pecado no dejara ni moverse. No es que pecan hoy un día y mañana otro día, no, es que pecan todos los días y mucho y mañana quieren pecar más. Y entonces se juntan con otros que pecan para que lo apoyen y entonces se juntan, o sea, ellos se dan ánimo, yo te doy ánimo a ti, tú me das ánimo a mí y se organizan y todo lo demás. Por ahí va la cosa. Y hoy en día, no solamente la comunidad gay, sino también el asunto de la, ¿cómo se llama? La ideología de género, quiere meterse con la familia, quiere meterse con los hijos, quiere contaminar a los niños, quiere contaminarlo todo. El ideal de esa gente sería que el mundo entero fuera gay. Así como los homosexuales que querían violar a los ángeles. Que aún el Lord le dijo, miren, aquí están mis hijas, hagan con ellas lo que ustedes quieran. No. Te vamos a hacer a ti peor que a ellos. Esa mente depravada. Dice aquí, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores. Leí que murmuradores cuando usted habla mal de alguien por detrás. Detractores cuando usted habla mal de alguien por delante. Eso llama la atención. Aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Quienes habiendo, es el último verso ya, y después vamos a leer ya para terminar ¿cómo se llama? Las aplicaciones prácticas. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con lo que la practican. Ese texto a mí me llama mucho la atención porque hoy en día eso es lo que más sucede. Hay montones de gente que, por ejemplo, poniendo el ejemplo de la homosexualidad, no son gay. Tienen su familia, tienen su mujer, tienen sus hijos. Ah, pero apoyan más a los gays que los mismos gays. Y creen que eso es ser moderno, ser, ¿cómo se llama? Progresista. Y el que no es así está atrás. Y es un, ¿cómo se llama? Un hater, o sea, odia a los gays. Es un malvado, o sea, la iglesia somos lo malo. Entonces, eso hoy en día está así. La homosexualidad va tan lejos, miren, que ya hoy en día se está cocinando, y un día llegaremos a eso. De hecho, he visto series de televisión que hablan de eso. Que los que son pedófilos, así como ya está bien que hasta los psicólogos, pastor, y psicólogos no cristianos, obviamente, apoyan que la homosexualidad no es nada malo, que es algo normal. Entonces, los que son pedófilos dicen que tener sexo con un niño, siempre y cuando usted trate bien al niño y el niño consienta, claro que le lavan el cerebro al niño, porque un niño no tiene capacidad de liberación, ¿verdad? Es una forma de amar diferente que la gente todavía hoy en día no comprende. Entonces, así como antes discriminaban a los homosexuales y ya hoy en día no se hace, llegará el día en que ellos también tienen la esperanza de que se comprenda que el amor de ellos es diferente. Y también dirán lo mismo lo que les gusta tener relaciones sexuales con ancianos de 80 años. Y eso se llama, no me acuerdo cómo se llama esa parafilia. Y también dirán lo mismo lo que les gusta tener relaciones sexuales con cadáveres, necrofilia. Y así cada quien que tiene su diablura en la cabeza, hay que comprenderlo y hay que buscarle la vuelta, ¿verdad? Y hay que legalizarlo, ¿verdad? Así llegaremos ahí. Entonces, vamos a leer esto rápido, son como 6 o 7 aplicaciones prácticas. Somos amados de Dios y llamados a ser santos y tenemos gracia y paz de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Eso es una cosa, es una bendición, que es bueno saberla y enseñársela a los demás. La misericordia de Dios que Dios ha tenido con nosotros. Eso está en el verso 2. Somos amados de Dios y igual que los romanos, que Pablo lo dice de los romanos, igual para nosotros. Somos amados de Dios y llamados a ser santos y tenemos gracia y paz de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Segundo, somos confirmados con la administración de la palabra de Dios en nuestra vida y por la comunión de los santos por medio de la fe común que profesamos. Versos 12 y 13.
sea, es una forma de confirmación. Por eso la importancia de que la iglesia venga al templo. Eso de un cristiano que, sí, yo soy cristiano, pero en mi casa. Yo soy cristiano, pero yo no voy a ninguna iglesia. Yo he oído gente hablando así. Entonces yo le digo a alguien, mire, cuando Cristo venga, usted no se va. Porque el Señor viene a buscar un rebaño. Y una oveja sola por allá no es un rebaño. Y ya. Tercero, somos deudores de predicar el evangelio a toda criatura, no importa raza, posición social, nivel académico, etc. Verso 14. Ya estos son los últimos dos. No debemos avergonzarnos del evangelio. Hacerlo es lo mismo que negar a Cristo y el poder de Dios. Debemos vivir por fe, es decir, confiando siempre en la justicia de Dios provista en la cruz de Cristo y no en nuestras propias obras. Versos 16 y 17. Y por último, no, ese creo que es el penúltimo. No solo debemos predicar las buenas nuevas, sino también la razón por la que estas fueron enviadas. Es decir, la ira de Dios que se cierne sobre todo aquel que no está en Cristo para que escapen. Eso es vital. No es nada más hablarle del amor de Dios. Dios tiene un plan maravilloso para ti. Hay gente que, me recuerdo un predicador falso que le gusta muy, esa es su forma. Una vez le hicieron una pregunta a ese señor. Lo puedo mencionar porque como es americano, porque ustedes lo pueden buscar en internet. Se llama Joel Osteen. Joel O-S-T-E-E-N. Ese señor una vez le preguntaron en una entrevista de CNN. ¿Y qué tú piensas? ¿Se van a salvar los que no han creído en Cristo? Bueno, tú sabes, yo no soy quien para juzgarlos. Esas son las respuestas que ese señor da. Ellos se van a salvar de alguna manera, porque Dios es bueno, qué sé yo cuándo. Oye, eso no es lo que la Biblia enseña. Usted no puede ser más bueno que Dios. Pero haciendo así, con ese tipo de mensaje, ese señor tiene probablemente la iglesia más grande en Estados Unidos, un estadio más grande que aquí, que el Palacio de los Deportes. Así. Por cierto, ahí era que estaba un señor que canta. Pero una vez era, ¿cómo se llama? Pastor asociado. Un cantante muy famoso. Por último, debemos glorificar a Dios y reconocerle por lo que ha hecho y por lo que Él es. De no ser así, corremos el riesgo de ser endurecidos y ser entregados a las tinieblas y todo tipo de inmundicia y pasiones vergonzosas, que fue lo que le pasó y le sigue pasando a mucha gente que se alejan de Dios, o sea, que resisten a Dios. Hasta aquí. Ahora vienen, si tienen alguna pregunta, no sé si hay algún tiempo para alguna pregunta, déjame ver qué hora es, aunque sea 5 minutos. Sí, en lo que se ponen en orden para la pregunta, usted decía ahorita, cuando nos acusan de que nosotros estamos en contra de los homosexuales, nos quieren llamar homofóbicos. Y hay dos palabras que mencionamos, por ejemplo, hay una que dice inmundicia. La palabra inmundicia, bueno, que nosotros la entendamos, es como decir putrefacción, algo podrido. Eso quiere decir la palabra inmundicia. Y la otra palabra fue cuando son reprobados. La palabra reprobado quiere decir que no pasó la prueba. Y hace referencia, por ejemplo, a metales que estaban llenos de inmundicia o llenos de escoria. Entonces esos metales se desechan porque no pasaron la prueba. Entonces el Señor es como que dice, la mentalidad del hombre no pasó la prueba porque estaban cargados de inmundicia. Entonces en ese sentido fueron reprobados, en otras palabras rechazados. Sí. Dios les bendiga a todos, queridos hermanos, y también bendecimos a los que están por las redes. Nuestra hermana Leida comentó lo siguiente: los que no quieren reconocer que hay un Dios creador y merecedor de toda gloria es porque el enemigo le ha cegado el entendimiento, porque solo hay que observar las diferentes leyes de la naturaleza y el mismo funcionamiento del cuerpo humano. Es para que se tenga que admitir que solo Dios pudo hacerlo. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Alguna otra pregunta o comentario?
Gloria al nombre del Señor. Bueno, si no, hasta aquí nos ayuda el Señor y Dios le bendiga y el pastor con nosotros.